Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí, Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en Crónica Radio Televisiva Extraordinaria. El Papa Francisco visita la Iglesia Anglicana de Todos los Santos en Roma. San Juan Pablo II fue a la Catedral Anglicana de Canterbury, en Londres, en mayo de 1982. Benedicto XVI estuvo en la abadía londinense de Westminster en 2010. Ahora Francisco es el primer pontífice en visita a una iglesia anglicana en Roma, este 26 de febrero de 2017, cuando son las 15:53 hora de Roma. Iglesia de Todos los Santos. Por primera vez un papa visita una iglesia anglicana de Roma. El adjetivo anglicano es sinónimo de inglés. Hasta cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica, del Papa en el siglo XVIII, desde entonces anglicano hace referencia a los fieles de la Iglesia Cristiana de Inglaterra. El diálogo católico-anglicano se inició en 1966 con el encuentro entre el Papa Pablo VI y el arzobispo de Canterbury, de esa época Michael Ramsey, en el que renovaron las relaciones trabadas durante 5 siglos. El obispo de Roma y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, actualmente, celebrando los 50 años de diálogo ecuménico, ya firmaron en octubre un acuerdo histórico en el que manifestaron que grandes avances se han cumplido en muchos aspectos que separaban a ambas iglesias. Aunque también la declaración aclara que, no obstante, nuevas circunstancias han provocado nuevos desacuerdos entre nosotros, dicen, particularmente las referentes a la ordenación de mujeres y otras recientes cuestiones relativas a la sexualidad humana. Tanto el obispo de Roma como el arzobispo anglicano insistieron en esta ocasión ecuménica en el compromiso y en el deber de estar unidos en la causa común de apoyar y defender la dignidad de todos los hombres, aún con las divergencias existentes, animados por el deseo de alejar las controversias. This is the first time that a Roman pontiff has visited an Anglican parish in his own diocese of Rome, and so today is an historic occasion. Of course, es la referencia, el saludo y la referencia a esta ocasión histórica, el primer papa que llega a esta iglesia anglicana. In October last year, during Vespers at San Gregorio Hace referencia a 3 encuentros importantes: la amistad entre los anglicanos y católicos, la referencia a los valores y a las raíces de la fe. La referencia al encuentro en octubre, este encuentro ecuménico de octubre, expresa que es un momento sumamente simbólico este. Your Holiness, I would like to express gratitude to God for your global leadership and for the particular inspiration you have been to those of us in the Anglican communion. Viene expresada la gratitud por el trabajo del Papa Francisco. You have stood alongside the refugee and the migrant. You have initiated work on modern slavery and human trafficking. Sobre todo en relación a los pobres, a los refugiados, a los
emigrantes, siempre dirigiéndose al Papa Francisco, recuerda cómo Papa Francisco ha desafiado a los miembros de la Unión Europea a descubrir los valores y las raíces cristianas. And in celebrating the deep bonds of Anglican Roman Catholic fellowship and friendship that Y we already todavía enjoy. espera y desea fuertemente la unidad de las dos iglesias. Para que esta Santo amistad Padre, sea cada vez más è sólida. con una gioia immensa Santo che Padre, noi di questa parrocchia anglicana di All Saints la salutiamo e la es el accogliamo discurso del oggi obispo quale vescovo Boardman, di Roma. Con i nostri cari vescovi ed insieme anglicano. con tantissimi Santo dei Padre, nostri es con una amici alegría e inmensa que amici. nosotros de Con esta un parroquia senso di anglicana de Todos los onore Santos e los saludamos profonda y los umiltà recibimos hoy che como obispo de apprendiamo Roma. che lei abbia voluto segnare il nostro 200° anniversario con Con nuestros questa queridos visita. obispos, junto a tantísimos de nosotros, Quando de iniziarono nuestros le amigos divisioni che ecuménicos, portarono all'allontanamento tra le nostre confessioni, il titolo Vescovo di Roma venne usato dai primi anglicani quasi come insulto. cuando iniciaron las divisiones que llevaron al alejamiento entre las confesiones, el título obispo de Roma viene usado de los primeros anglicanos casi como insulto, como intento de disminuir el rol del obispo de Roma. Paradojalmente, este título, una vez utilizado así cruelmente para disminuir, hoy para nosotros representa la llave de interpretación de su misericordia gentil en estar junto a su gente y a nosotros y a tantos otros cristianos en todas partes del mundo, a los cuales hoy reconocemos su rol único en el dar testimonio del Evangelio y en el guiar a la Iglesia de Cristo. Lo mismo era presente en el momento de su instalación como obispo de la ciudad de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, y no olvidaré jamás la prédica de gracia y misericordia aquel domingo del Buen Pastor durante la Pascua del 2013. Indicò dalla finestra con un poco di difficoltà la nostra piccola Guglia in mezzo alle tante cupole e campanili Se di cuenta muy Roma. seguido que cuando su amadísimo predecesor Juan XXIII recibe al arzobispo Fischer en su apartamento privado, indicó la ventana con un poco de dificultad, nuestra pequeña, en medio de tantas cúpulas y campanas de Roma, y dice: vea su gracia, también nosotros vivimos a la sombra del anglicanismo. Hoy su generosa visita nos demuestra que no dudamos que no existen sombras, mas solo la gran alegría de la luz de Cristo que nos indica el camino que debemos recorrer juntos para realizar la voluntad de Dios y que todos los cristianos estemos unidos. Un santo dei tempi antecedenti le nostre divisioni. Desidero concludere le mie parole di benvenuto a Sua Santità invocando il genio di un santo particolarmente Deseo concluir mis palabras de bienvenida a su santidad invocando el genio de un santo particularmente anglicano, muy conocido para nosotros, pero quizás no tanto para nuestros hermanos peregrinos de otras tradiciones. George Herbert fue un sacerdote y poeta el cual vivió su breve vida si commemora domani ai nostri altari. Si cita talmente spesso che
se conmemora mañana en nuestros altares y sus escritos revelan un apreciamiento místico de la fe cristiana que lo hacían quizás el modelo de la práctica pastoral. Se cita totalmente seguido que los sacerdotes anglicanos non fosse mai nato. Nel suo ciclo di poesia Il Tempio scrive come le vetrate della Chiesa assomigliano al predicatore del Vangelo. en su ciclo de poesías El Templo escribe cómo las vitrinas, las ventanas de la iglesia asemejan al predicador del Evangelio. Eppure nel tuo tempio concedesti a lui questo luogo glorioso Señor, ¿cómo puede el hombre rezar tu palabra eterna? Él es un frágil vidrio pintado. Y sin embargo, tú, en tu templo le concediste este lugar glorioso y trascendente para que sea una ventana de tu gracia. Si mostra acquosa e pallida e sottile. Santo Padre, mentre oggi condivide con noi la Santo grazia e la Padre, mientras misericordia hoy comparte con nosotros la gracia y la misericordia de la palabra de Dios, la amiamo lo abbastanza conocemos bene y lo per amamos essere fiducioso bastante bien che le sue para estar parole confiados que non sus palabras saranno no mai serán acquose, acuosas, pallide e pálidas sottili. y sutiles. El saludo del reverendo Jonathan Borman, el párroco de esta parroquia que cumple 200 años. Mientras que en el pasado el título de obispo de Roma era usado como burla, ahora resulta para los anglicanos la clave de la misericordia, una síntesis de estas palabras de el responsable de esta iglesia de todos los santos. Praise ye the Lord. The Lord's name be praised. La iglesia de todos los santos, iglesia anglicana en la vía del Babuino, el Papa ha sido invitado a bendecir un ícono de nuestro Señor Jesucristo. Cristo è l'icona di Dio invisibile. Cristo, icono Tutto è de stato Dios fatto per mezzo invisible, di Lui. todo fue hecho por medio de Él y por Él. Así inicia este rito. Sisters and brothers, it is a great joy for us to praise God on the occasion of the 200th anniversary of this community, during which a new image of our Savior, Jesus Christ, is dedicated for public veneration. It is a reminder of our God, ever faithful, who in the fullness of Davide time Hamid sent his es el Son to be our obispo que Savior. ahora It is a recuerda reminder to us este that momento Christ, eternal Son of the de Father, alegría made man por in los the womb of the 200 Virgin, años is the de image of la the invisible comunidad God, de esta sign and parroquia. sacrament of God the Father. It is a reminder to us La explicación that también de Christ la is Lord imagen of the Church and de the este source icono of her unity. del Salvador, de Jesucristo. Venerating this image,
we elevate the gaze of our hearts to Christ, who forever lives and reigns with the Father and El the Holy artista Spirit. lo ha construido según la tradición vicentina. Preghiamo. Ti benediciamo, Padre Santo, Te bendecimos, nel Padre tuo immenso Santo, amore verso il genere umano, por tu hai amor mandato nel mondo hacia el género humano que il has primogenito, enviado fratelli, il tuo al Verbo mundo eterno, a tu Verbo fatto eterno, uomo nel grembo della Vergine Purissima, hecho e hombre tutto simile a en noi, el seno de la Virgen morte e Purísima, peccato. en todo Tu hai semejante dato a in nosotros, Cristo il menos en el modello pecado. perfetto della santità. La Tú nos has Chiesa dado en viene Cristo el la modelo vicina, perfecto de la santidad. e La lui, Iglesia lo piccolo e venera fragile, pequeño. adora il Dio onnipotente. En Él, pequeño y frágil, adora al Contemplando il Dios suo volto, omnipotente. scorge la tua bontà. Contemplando su Ricevendo dalla sua rostro, bocca le parole di vita, vemos ti riempi tu di bondad, sapienza, recibiendo de su boca scoprendo la le palabra de insondabili vida, profondità se del suo llena de tu cuore, sabiduría. si accende il Descubriendo fuoco la dello insondable Spirito, profundidad pulsa su un de nuovo su corazón, se enciende el fuego del guardando il suo corpo Espíritu. piagato, venera Guardando su cuerpo llagado, che la rende pura, venera la sangre preciosa exultando per la sua que la hace risurrezione, pura y santa, pregusta exultando la por su gioia delle resurrección, nozze eterne. pregusta la alegría de las bodas eternas. Concedi, oh Padre, Concede, oh Padre, che i tuoi fedeli, onorando que tus questa sacra fieles, effigie, honrando esta abbiano sagrada, gli stessi honrando sentimenti esta che sagrada furono in efigie, Cristo Gesù, e dopo aver tengamos los portato mismos l'immagine sentimientos de dell'uomo Jesús. terreno, Y después de haber llevado la imagen del hombre quella terreno, dell'uomo celeste. espejemos finalmente aquella del hombre celeste, el Hijo tuyo, Padre. Sia per tutti noi Sea la para todos via che nosotros ci la fa vía que salire nos a Gesù, hace la llegar a verità ti, che la ci verdad que illumina, nos ilumina, la vida vita que che nos ci rinnova, nutre y nos la renueva, luce che rischiara il cammino, la luz que nos la aclara el pietra camino, la piedra che sobre la possiamo cual riposare, podemos la reposar, porta che la puerta que introduce nella introduce nuova en la Gerusalemme. nueva Jerusalén. La oración del Papa ante este icono. O Lord our God, Robert you Ince, created us after your own image de and la Iglesia likeness, Anglicana, who redeems us from our former corruption of the ancient curse through your ever generous Christ, who took upon himself the form of a servant and became man, who, having taken upon himself our likeness, remade your saints of the first dispensation, and through whom also we are la refashioned particularidad in the de image este of your icono pure es que el blessedness. icono es We pray to you, O presentado Lord our con la King, mano to derecha send the grace con of el your Holy Evangelio. Spirit, El together artista with your ha querido angels, on decir this holy que icon, so that every prayer which is offered to lo you here importante may be es que el accepted Evangelio by the vaya grace, mercy, leído and compassion teniendo la of your mirada only sobre begotten Son, Cristo. our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. Benedici quest'icona per Bendice la tua gloria, esta in onore e imagen para ricordo tu del tuo gloria, Figlio e nostro Salvatore Gesù en Cristo. honor del corazón de tu Hijo, nuestro Salvador. El rostro de Jesús pintado según las características bizantinas. Realiza, además de la bendición, con el óleo sobre la madera en los dos costados de la imagen, haciendo con el óleo una cruz. Esta imagen está puesta en una de las alas de la iglesia, con la mano derecha del Cristo levantada para bendecir. Se dice que el artista, en la mirada de Cristo,
querido representar la humildad y la misericordia, pensando también en el ministerio del Papa Francisco en el año de la misericordia. El Papa y respectivamente los obispos anglicanos encienden un candelabro con distintas velas que están precisamente delante del icono que ahora es así iluminado y venerado con la misma recordamos que nos encontramos en un evento histórico, la visita de un papa a la Iglesia de Todos los Santos anglicana, donde ya ha bendecido la Brothers and imagen sisters, de Jesús. I ask you to profess the faith of the Church. Do you believe and trust in God the Father? Ahora se realiza la renovación In God, de las Father Almighty, promesas Creator of bautismales en la propia lengua. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, Creen en Jesucristo, su único Hijo. believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. He will come to judge the living and the dead. Do you believe and trust in the Holy Spirit? I believe in the Holy Creen Spirit, en el Espíritu Santo. the communion of saints, Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. La Dio confesión Onnipotente, ti de ringraziamo fe, perché con la tanto morte e la resurrezione en inglés como del Figlio en tuo, Gesù italiano, Cristo, hai vinto il pronunciado por las dos peccato, sei condotti a te, confesiones. perché con il sigillo dello Dios Spirito omnipotente, Santo te agradecemos ci hai porque dato con la muerte y la pace resurrección per de tu Hijo Jesucristo has vencido el pecado y nos has conducido a ti, y porque con el sello del Espíritu Santo nos has ligado a tu servicio. Renueva en nosotros, en tus servidores, la alianza que has estipulado con ellos en el bautismo. che vive e regna con te, Envíalos y con al lo mundo Spirito animados Santo, unico por el Dio, poder ora de e este sempre. Espíritu. Como recuerdo del bautismo, se realiza ahora la aspersión con el agua bendita. El Papa Francisco va a lo largo del camino de la iglesia bendiciendo a la gente. Recuerdo del bautismo y también en el aniversario de los 200 años hace que se celebró por primera vez para una primera comunidad anglicana. Hasta ese momento
se celebraba en habitaciones privadas y en 1882 se inició la construcción de esta iglesia de Todos los Santos. Al principio era una comunidad completamente inglesa, ahora participan personas de distintos lugares del mundo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos delante de Dios frente a toda conciencia humana. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de la tiniebla, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y en todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Sido la lectura que da pie a las respectivas homilías, podríamos decir, en esta bendición. Primero el Papa. Queridos hermanos y hermanas, Vi ringrazio per il gentile invito a celebrare insieme questo anniversario parrocchiale. Sono trascorsi più di 200 les anni. agradezco por la gentileza de esta invitación a celebrar juntos este aniversario parroquial. Anglicano. Han transcurrido más de 200 años Per un gruppo di residenti de cuando se tiene en Roma el primer servicio litúrgico público anglicano por un grupo de residentes ingleses que vivían en esta parte de la ciudad. a Roma e nel mondo è cambiato da allora. Mucho a Roma y en el mundo ha cambiado desde aquel tiempo. En el curso de estos 2 siglos, mucho ha cambiado. Anche También entre anglicanos y católicos, che nel passato si guardavano con sospetto e hostilità. que en el pasado se miraban con sospecha y hostilidad. Riconosciamo come veramente siamo, fratelli e sorelle in Cristo. Hoy, gracias a Dios, nos reconocemos como verdaderamente somos hermanos y hermanas en Cristo mediante nuestro Come bautismo amici e común. pellegrini, Como amigos y peregrinos deseamos caminar juntos
seguire insieme il nostro Signore Gesù Cristo. Seguir juntos a nuestro Señor Jesucristo. Mi avete invitato a benedire la nuova icona di Cristo Salvatore. Me han invitado a bendecir Ci guarda. la nueva imagen de Cristo Salvador. Cristo nos mira y su mirada posada sobre nosotros es una mirada de salvación, de amor y de compasión. E lo stesso sguardo misericordioso Es la misma mirada misericordiosa que traspasa el corazón de los apóstoles que iniciaron un camino de vida nueva para seguir y anunciar al Maestro. in questa santa immagine Gesù, guardandoci, sembra rivolgere anche a noi una chiamata, un appello. En esta santa imagen Jesús mirándonos parece dirigirnos también a nosotros una llamada. Vuoi essere ¿Están messaggero del dispuestos mio a dejar cualquier cosa del pasado por mí? La misericordia ¿Quieren divina ser è la mensajeros de mi sorgente amor, di tutto il ministero de mi cristiano. misericordia? Ce lo dice l'Apostolo Paolo rivolgendosi ai Corinzi. Nella lettura La misericordia che abbiamo divina appena es la fuente de todo el ministerio cristiano, nos lo dice el apóstol San Pablo dirigiéndose a los corintios en la lectura que hemos escuchado. che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. In effetti, Según la misericordia que nos ha sido dada, non ha sempre no avuto un perdamos rapporto el ánimo. facile En efecto, San con la Pablo comunità no ha tenido di Corinto. siempre una relación demuestran fácil con la le comunidad de sue Corinto como lettere. demuestran sus Ci cartas. fu anche una visita dolorosa a questa comunità. También hubo una visita dolorosa con palabras fuertes intercambiadas por escrito. Mostra l'Apostolo che supera le divergenze. Pero este pasaje muestra al apóstol que supera las divergencias del pasado y viviendo su ministerio según la misericordia recibida, no se resigna frente a las divisiones, ma si spende per sino la que se riconciliazione. gasta por la reconciliación. Quando noi, comunità di cristiani battezzati, ci troviamo di fronte a disaccordi e ci poniamo davanti al volto misericordioso. Cuando nosotros, comunidad de cristianos bautizados, nos encontramos de frente a desacuerdos y nos ponemos frente al rostro misericordioso de Cristo para superarlos, hagamos propiamente como hizo San Pablo en una de las primeras comunidades cristianas. Da dove comincia? ¿Cómo se cimienta Pablo Che non è en solo este una trabajo? bella virtù, ¿De dónde comienza? De la humildad, que no es solamente una bella virtud. identità. Paolo si comprende come un servitore che non annuncia se stesso. Es una cuestión de identidad. Pablo se comprende como un servidor que no se anuncia a sí mismo, anuncia a Cristo nuestro Señor y cumple este servicio, este ministerio según la misericordia que le ha sido dada. Non in base alla sua bravura e contando sulle sue forze, ma nella fiducia che Dio lo guarda e sostiene con No en base a su capacidad o contando con sus fuerzas, sino diventare en la confianza en que Dios lo mira y lo sostiene con misericordia en su debilidad. uscire dal centro. Ser humildes es descentrarse, salir del centro, reconocerse necesitados de Cristo, mendicantes de misericordia. È il punto di partenza perché sia Dio a operare. Es el punto de partida para que sea Dios el que obra. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese descrisse l'evangelizzazione cristiana come un mendicante. Un presidente del Consejo Ecuménico de las Iglesias describe la evangelización cristiana como un mendicante que dice a otro mendicante dónde encontrar el Credo che pan. San Paolo a breve ha provato. Creo que San Pablo lo habría aprobado. Egli si sentiva sfamato dalla misericordia. Él se sentía hambriento de la misericordia y su prioridad era compartir con los otros il suo pane. su pan, La gioia di essere amati dal Signore e di amarlo. la gloria de ser amado por el Señor y de amarlo. Questo
è il nostro bene più prezioso, il nostro tesoro. Este es nuestro bien más precioso, nuestro tesoro. En este contexto, Pablo introduce una de sus imágenes más notables que podemos aplicar a todos nosotros. Abbiamo questo tesoro in vassi di creta. Tenemos este Siamo solo tesoro vassi di creta, en vasos de ma barro, custodiamo dentro di vasijas de noi il barro. più grande tesoro Somos del solamente mondo. vasijas de barro, I corinzi pero sapevano custodiamos dentro de bene nosotros che era el tesoro más grande del mundo. Los preservare qualcosa di corintios prezioso sabían in vassi di que era loco preservar Erano una cosa allora preciosa en vasos ma de si barro crepavano que podían ser bien vendidos, pero se rompían fácilmente. Tener dentro Paolo significaba correr el riesgo de perderlo. reconoce di essere fragile come un Pablo, vaso di pecador, agraciado, humildemente creta, ma ha reconoce sperimentato ser pensare frágil proprio lì como una vasija de dove la barro, miseria pero ha umana experimentado si apre y sabe que propiamente all'azione ahí donde la miseria humana se abre a la acción misericordiosa de Dios, el Señor opera meraviglie. obra maravillas. Così opera la straordinaria potenza di Dio. Así obra la extraordinaria potencia de Dios. Fiducioso in quest'umile potenza, Paolo serve il Vangelo. Confiado en esta Parlando di humilde alcuni suoi avversari a potencia, Corinto, Pablo sirve li al chiamerà Evangelio. superapostoli. Hablando de algunos Y con una de certa sus dignità, adversarios en Corinto, los llamará superapóstoles, quizás y con una cierta ironía porque lo habían criticado por su debilidad. Paolo invece insegna che solo riconoscendoci deboli, De la cual ellos se deboli vasi tenían di como creta, exentos. peccatori Pablo, en sempre cambio, enseña bisognosi di que solo misericordia, reconociéndose il tesoro di débiles, Dio si vasos riversa in noi de barro, sugli pecadores, altri siempre mediante necesitados de misericordia, el tesoro de Dios se conserva en nosotros. De otro modo, seríamos solamente llenos de tesoros nuestros que se corrompen y se marchitan en vasijas aparentemente bellas. Riconosciamo la nostra debolezza e chiediamo perdono, allora la misericordia risanatrice di Dio risplenderà dentro di noi e sarà Si reconocemos nuestra debilidad y pedimos perdón, ahora la misericordia resanadora de Dios resplandecerá dentro de nosotros y será también visible hacia afuera. Los otros advertirán de alguna manera la belleza gentil del rostro de Cristo. Paolo cancellò una visita che aveva in programma di farvi, rinunciando En un a cierto momento, quizás en el momento más difícil con la comunidad de Corinto, Pablo canceló una visita que había programado de hacer, renunciando también a las ofrendas que hubiera il recibido. rapporto si rimise in sé. Existían tensiones en la comunión, pero pero della Chiesa di Gerusalemme. I cristiani di Corinto la relación presero a operare insieme alle altre comunità con el visitate apóstol da Paolo per sostenere chi era nel bisogno. aceptó la ofrenda para sostener la iglesia de Jerusalén. Anche Los l'opera cristianos de che la Corinto vostra comunità svolge retomaron insieme ad altri a realizar di lingua junto a las inglese otras comunidades la visita a Pablo para sostener a quien estaba en la necesidad. Solida cresce e si irrostobisce quando si agisce insieme per chi ha bisogno. Attraverso la testimonianza concorde della Este es un carità, signo fuerte de comunión. volto misericordioso También la obra di que Gesù la comunidad de ustedes desarrolla junto a otros de lengua inglesa aquí en Roma puede ser vista de este modo. Una comunión verdadera y sólida crece y se robustece cuando se obra juntos por aquellos que tienen necesidad. A través del testimonio concorde de la caridad del rostro misericordioso de Jesús se hace visible en nuestra ciudad. Ringraziamo il Signore perché tra i cristiani
è cresciuto il Católicos y desiderio anglicanos di una maggiore estamos humildemente agradecidos porque después de siglos de recíproca desconfianza, estamos ahora en grado de reconocer que la fecunda gracia de Cristo y la obra también entre los otros. Agradecemos al Señor porque entre los cristianos ha crecido el deseo de una mayor cercanía. Per la prima volta un vescovo di Roma visita la vostra comunità. È una grazia e anche una responsabilità. Por primera vez un obispo de Roma visita su comunidad, es una gracia y también una responsabilidad, la responsabilidad de reforzar nuestras relaciones en alabanza a Cristo, servicio del Evangelio y de esta ciudad. Incoraggiamoci gli uni agli altri a diventare discepoli sempre più fedeli di Gesù. Animémonos los unos a los otros a convertirnos en discípulos siempre más fieles de Jesús, siempre más libres de los respectivos prejuicios del pasado y siempre más deseosos de rezar por y con los otros. Il segno di questa volontà è il gemellaggio realizzato tra la vostra parrocchia di Olsen. Un bello signo de esta voluntad es el hermanamiento realizado entre la parroquia de Todos los Santos y aquella católica de Todos los Santos. Los santos de todas las confesiones cristianas, plenamente unidos en la Jerusalén de arriba, nos abran el camino para recorrer aquí todas las posibilidades, todas las posibles vías de un camino fraterno y común. Chiama a spendersi per l'unità e per l'amore. Che il volto di Dio splenda su di voi, sulle vostre famiglie. Donde se reúnen en nombre de Jesús, ahí está Él, y dirigiendo su mirada de misericordia llama a gastarse por la unidad y por el amor, que el rostro de Dios resplandezca sobre ustedes, sobre sus familias y sobre toda la comunidad. Han sido las palabras de Papa Francisco a partir de esta imagen que fue invitado a bendecir en la iglesia anglicana de Todos los Santos en Roma, que tiene su dirección en Vía del Babuino 153. Crónica extraordinaria de Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano cuando son las 16:35 hora de Roma. Ha concluido el discurso de Papa Francisco, que ha tomado su palabra y su explicación del icono de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que también vivió dificultades en la relación con una de las primeras comunidades cristianas
Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en crónica radio televisiva extraordinaria de la visita de Papa Francisco a la Iglesia Anglicana de Todos los Santos. Oh Dio onnipotente, preghiamo per tutta la famiglia della tua Chiesa in tutto il mondo, Dios nella omnipotente, sua varietà rezamos por e toda la familia de splendore. tu Iglesia en todo el mundo en su variedad y Affidiamo a esplendor. Gesù, Confiamos a Santo Padre Jesús, Francesco, al il Santo Vescovo Padre Robert, Francisco, e il clero, al che Obispo stanno Robert, lavorando al con clero, amore que están trabajando trovare con l'unità. amor para encontrar la unidad. Nella tua misericordia, En tu misericordia. Almighty Father, we pray for your word. We beg you to show your mercy on all who suffer through poverty, hunger, and violence. Inspire the leaders of the nations with your justice and peace, Lord, in your mercy. Una oración de intercesión Nel por più profondo la spirito paz ecumenico, frente noi ti a las preghiamo, guerras. Signore, affinché il bicentenario Con della este comunità espíritu anglicana di Roma ecuménico te sia pedimos un'altra que esta importante tappa comunidad verso la anglicana piena de unità Roma dei sea cristiani. una Nella tua etapa misericordia, de la ascoltaci, unidad Signore. entre los cristianos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. as by Jesus' sacrifice on the cross, his blood and his stripes, we are healed. With this faith and confidence, we bring forth all the sick in your presence. Con la Let confianza the de resurrection ser power sanados por las that llagas de raised Christ from the Jesucristo dead raise us to life, wholeness, and total well-being in our spirit, soul, and body. nos Let abrimos Christ's a la healing vida touch take away our sins, y heal the broken dejamos que el hearts, Señor bind nos up the cure, wounds, release from the bondage of the devil, and restore us to real living. Lord, in your mercy, y nos libre de las tentaciones del demonio. O Dio Padre, ti preghiamo per l'unità dei cristiani Por e la per la unidad de los credibilità dei cristianos y fedeli por che la annunciano il credibilidad Vangelo. de los fieles que anuncian el Assistaci Evangelio. nel comprendere la Assístenos en el ricchezza delle comprender la diversità riqueza de la e nel diversidad, valorizzare l'unità en valorizar la ecumenica. unidad ecuménica. Sostienici nell'amare il prossimo e nel respingere ogni manifestazione di intolleranza. Sostiénenos en el amar al Aiutaci a condividere gli stessi Contra la sentimenti intolerancia. e a trovare comunione di preghiera próximo. Ayúdanos a e encontrar fede. comunión de oración y de fe. Unisci i nostri cuori Une nella nuestros custodia corazones della tua Chiesa, en la generosa, custodia de tu giusta iglesia, e generosa, globale. justa y global. Nella tua misericordia, ascoltaci, oh Signore. Escúchanos, Señor, en tu misericordia. Están previstas algunas preguntas a Papa Francisco por parte de los Gesù fieles. disse, vi Antes, lascio la pace, vi la do la mia bendición. pace. Jesús dice, les dejo mi La pace paz, del Signore sia sempre con voi. les doy mi paz. La paz del Señor esté con ustedes. Let us offer one another a sign of peace. El intercambio de todos en esa oferta de paz como un signo de unidad.
Recordamos que este diálogo católico-anglicano se inició el 23 de marzo de 1966, con un recordado encuentro entre el entonces Papa Pablo VI y el arzobispo de Canterbury de esa época, Michael Ramsey, en el que se renovaron las relaciones que durante 5 siglos se habían visto trabadas. Y el último paso del diálogo entre católicos y anglicanos se dio el pasado 5 de octubre, cuando Papa Francisco y Welby insistieron en el compromiso y en el deber de estar unidos en la causa común, de apoyar y defender la dignidad de todos los hombres, aun con las divergencias existentes, pero animados por el deseo de alejar los nubarrones oscuros de las controversias y resolver los conflictos y traer la paz. También es importante la insistencia de Papa Francisco en el diálogo ecuménico, en la necesidad de unirse para trabajar juntos por los necesitados, por la caridad, por la misericordia, pensar en los que necesitan y tratar de ayudar más allá, de ayudar juntos, más allá de las diferencias. Esto es muy importante. Hablando de diferencias, ya aclaramos que al inicio eran solamente ingleses los que participaban de esta comunidad, que ha ido creciendo con representantes de distintos países del mundo de confesión anglicana. Se ha globalizado este templo de todos los santos que recibe a fieles anglicanos. Se prolonga este saludo de paz a tantos que quieren en este momento dar la mano y saludar en un verdadero deseo de paz a Papa Francisco. Papa Francisco mencionó también en este sentido esta unión, esta fraternidad que han realizado la Iglesia de Todos los Santos anglicana y la Iglesia de Todos los Santos católica aquí en Roma para hacer trabajos juntos. El obispo Robert toma la palabra. Let us pray. Almighty Father, whose Son was revealed in majesty before he suffered death upon the cross, give us grace to perceive his glory, that we may be strengthened to suffer with him and be changed into his likeness from glory to glory, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Preghiamo con le parole que Gesù ha insegnato Recemos ai suoi con las discepoli. palabras que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nostro, che sei in cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri, come noi rimettiamo i nostri. E potere e la gloria per secoli. Amen. Signore sia con voi. Que el Señor esté con ustedes. Viene una Christ, whose glory fills the skies, fill you with radiance and scatter the darkness from your path. común. Christ, the Son of Righteousness, gladden your eyes and warm your heart. Cristo, sole che sorge dall'alto, risplenda Cristo, su di voi sol que surge e de lo dirija alto, i vostri passi. resplandezca sobre ustedes y bendiga sus pasos por el camino de la paz. La benedizione di Dio, La bendición de Dios omnipotente, Figlio, Padre, e Spirito Hijo y Santo. Espíritu Santo, realizada por Papa Francisco y los dos obispos anglicanos presentes, el responsable de la parroquia y el obispo que viene en representación del arzobispo Welby. Please be seated. Vi prego di sedervi. Después de la bendición, el canto que concluye la ceremonia, están previstas unas preguntas de los fieles anglicanos a Papa Francisco. The Holy Father mentioned a twinning of this community with that of the Roman Catholic parish of Ognissanti during his homily. And this is going to be formalized in a simple way now. After 10 years of being in existence, En este momento se refieren a este hermanamiento. En este día se confirma formalmente el hermanamiento que les decía recién entre la Iglesia de Todos los Santos anglicana y la Iglesia de Todos los Santos
católica. Aquí, en esta iglesia de todos los santos y en presencia de Papa Francisco. Importante hermanamiento entre comunidades, una anglicana y otra católica. Travel as companions on this journey towards full and visible unity. Es significativo We encourage que each other to go forward in these and other areas. Spiritual. Be attentive to the Spirit. Listen and learn from each other. Pray for unity. Worship desde together. hace años esta parroquia desarrolla un servicio común. Hay una casa de recibimiento que tiene 20 mujeres, atiende a 20 mujeres y grupos de las dos iglesias salen a encontrar a gente indigente por la calle. Son las distintas actividades sociales que nacen de este hermanamiento que se formaliza en este encuentro. Trabajar juntos por la misma ciudad. Especially that of St. Mary the Virgin, Saints Peter and Paul, and Saint Luigi Orione. El trabajo común es hacia los pobres, hacia las personas más abandonadas. Tra la parrocchia cattolica romana di Ognissanti Via Appia e la parrocchia della Chiesa anglicana di All Saints Rome. Noi, il popolo e il clero della parrocchia di Ognissanti e All Saints Rome, rispondendo alla chiamata dello Spirito, ci impegniamo a celebrare l'unità che già possediamo in Cristo nostro Signore, gioire nella bellezza e alegrarnos en la belleza de nuestras tradiciones, la visione, la abrazar consolazione visión y el della nostra fede consuelo comune, de nuestra fe común. viaggiare come compagni in questo Viajar cammino como compañeros en este camino hacia la unidad plena y visible. ci incoraggiamo a vicenda verso nuovi progressi nelle seguenti sfere: en las siguientes esferas, spirituale, essere attenti allo Spirito, para estar atentos ascoltare al e Espíritu, imparare gli uni escuchar dagli y altri, aprender los unos de pregare los per otros, l'unità, rezar por la pregare unidad, insieme, rezar juntos, tenere ritiri e missioni tener comuni, retiros y misiones comunes, intellettuale, intelectuales, studio congiunto della Bibbia, el estudio conjunto de la Biblia, esplorare le rispettive explorar las tradizioni, respectivas tradiciones, conoscere le rispettive conocer las liturgie. respectivas liturgias. morale, affrontare le También questioni morales, afrontar las cuestiones sociales juntos, dar soporte conjunto y concreto en el servicio hacia los pobres. sociale, pianificare Social, planificar, l'interpretazione degli eventi, condividere consultando attività di los gruppo, eventos, condividere compartir pasti las e actividades de grupo, las comidas y la Riconosciamo amistad. l'importanza dell'ecumenismo Reconocemos la nelle importancia del nostre azioni quotidiane. ecumenismo en nuestras acciones cotidianas. Ci impegniamo Nos a questi principi, comprometemos, sicuri nella grazia di según Gesù estos Cristo, principios, con la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, gioendo nella comunione di tutti i santi, alegrándonos en la comunión de todos los santos de Dios quella y en della particular Santa Maria Vergine, de Santi Pietro e Santa Paolo María e Virgen, San de Luigi San Orione. Pedro y San Pablo y San Luigi. Ambos responsables de las iglesias firman este documento que hace formal un hermanamiento que viven estas dos iglesias de todos los santos.
aquí Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en crónica radio televisiva extraordinaria de la visita de Papa Francisco a la Iglesia Anglicana de Todos los Santos, donde se ha rezado, se ha escuchado la palabra de Dios, la reflexión de Francisco, del representante del arzobispo Welby. Se ha realizado también el gesto largo de la paz y ahora la formalización de este hermanamiento entre las dos iglesias. We're delighted now that the Holy Father has agreed to take some questions. Y ahora hay algunas preguntas que vienen dirigidas a Papa Francisco. Santo Padre, le siamo riconoscenti di dialogare con i fedeli della nostra composita e Agradecemos dialogar con nuestra congregación de todos los Margherita è una santos en la iglesia studentessa de todos. italiana di storia dell'arte all'Università La Sapienza. Margarita, una estudiante de historia del arte en la Universidad La Sapienza. Durante le nostre liturgie, Durante molte nuestras persone liturgias, entrano nella muchas nostra personas chiesa e entran si en nuestra meravigliano, iglesia y se perché sembra maravillan proprio una chiesa cattolica. porque parece una iglesia Molti católica. hanno Muchos sentito parlare católicos del re han Enrico VIII, escuchado ma sono ignoti hablar delle tradizioni anglicane e del processo ecumenico di questo mezzo secolo. Cosa vorrebbe dire loro circa il rapporto ¿Qué tra diría cattolici e usted anglicani oggi? entre de la relación entre los anglicanos y católicos? È vero, il rapporto tra cattolici e anglicani oggi sono buoni. Es verdad, las relaciones son buenas. Ci vogliamo come fratelli. Nos queremos como hermanos. È vero che nella Pero es storia verdad que en la historia sono cose brutte hay da cosas feas por todos strappare lados. un pezzo dalla storia Sacar un pedazo de la historia come y se fosse traerlo como si un'icona fuera un icono de la relación no es justo. Un fatto storico deve essere letto Un hecho histórico nell'ermeneutica debe di quel momento. ser leído en la hermenéutica de ese momento, no con otra hermenéutica. E i rapporti di oggi sono buoni, ho detto. La relación de hoy es buena, como he Hanno dicho, andato oltre, no? han ido más allá. La visita del primato Michael Ramsey. Desde la visita del primado più, no? Ma Michael anche Ramsey, mucho más, nei santi, no? pero también en los santos. Una comune tradizione dei santi, no? Tenemos una tradición común de los santos Il parroco ha voluto que vuestro párroco ha querido subrayar. e mai le due chiese, le due tradizioni, Y jamás tus iglesias, tus tradiciones, cristiani che hanno vissuto la testimonianza los cristiana cristianos que han fino là. vivido el Questo testimonio è cristiano, ma anche ci sono stati rapporti di fratellanza pero también ha habido relaciones
de fraternidad en tiempos difíciles, feos, donde se mezclaba el poder político, económico, religioso, c'era quella regola donde estaba esa regla cuius regio e religio, no? Ma anche in quei tempi c'erano alcuni rapporti. se ha cortado el micrófono. En este momento se ha desconectado. Una desconexión por alguna dificultad en las conexiones. Y sí, el Papa ha hecho un Io ho chiste. conosciuto in Argentina un vecchio gesuita, anziano, io ero giovane, He anziano, conocido un argentino, un padre jesuita viejo, Furlong anciano, Cardiff, el padre nato Furlong, nella città di Rosario, di famiglia inglese, nacido de familia inglesa, e lui da y él, ragazzino, de pequeño, è stato chierichetto, lui è cattolico, famiglia inglese él cattolica, es el lui è stato católico, chierichetto ha estado a monaguillo Rosario en ai Rosario, funerali della en el regina funeral Vittoria, de la reina nella chiesa Victoria, anglicana. en la iglesia In anglicana. quei tempi anche c'era questo rapporto, no? En estos tiempos también había Rapporti esta fra relación. cattolici e anglicani sono rapporti di, ma non so se storicamente si può dire No così, ma sé una si figura históricamente se puede decir, pero una figura que nos ayudará a pensar 2 pasos adelante y medio paso atrás. Un paso adelante y medio paso atrás. Nos tiene que ayudar a pensar. Otra cosa que ha mantenido fuerte la relación entre nuestras tradiciones religiosas son los monjes, los monasterios. i monaci siano cattolici, siano Los anglicani. monjes, tanto son una católicos grande como fuerza anglicanos, son spirituale. una gran fuerza espiritual de nuestras tradiciones. E il rapporto, come vorrebbe dire loro circa i rapporti, ma si sono migliorati ogni volta in più, no? Las relaciones E a me se van piace. mejorando Questo cada è vez buono, más y esto es Ma bueno, non a mí facciamo me tutte gusta. le cose uguali. Pero no hagamos todas las cosas Camminiamo iguales, insieme. caminamos juntos. Aunque no hacemos todas las cosas iguales, caminamos Ogni juntos. giorno la propria preoccupazione. Como Non so dice el questo che Evangelio mi viene da de dire. hoy, cada día su propia preocupación. Jane è una docente australiana di lingua inglese presso l'Università La Sapienza. Una docente australiana también de la Universidad La Sapienza. Il suo predecessore, Papa Benedetto XVI, ha messo in guardia circa il rischio nel dialogo Su ecumenico predecesor, di dare la priorità Benedicto XVI, ha puesto en guardia sobre el diálogo y dar la prioridad a la acción social antes que seguir el camino más exigente del acuerdo teológico. cioè camminare e lavorare Pero insieme parece que caminar y trabajar juntos para alcanzar la meta de la unidad de los cristianos parece que es su caso. El Papa está escribiendo Non volevo dimenticare le cose che mi sono venute. y explica que no quería olvidarse. Por eso escribió. Il contesto nel quale Papa Benedetto ha detto questo, non conosco. No conozco el contexto en el cual el Papa Benedicto dijo esto, por eso es difícil para mí. Me pone en dificultad si ha querido decir esto o no. Forse sarebbe
colloquio con i teologi, ma non Quizás sería en un coloquio con los teólogos, pero no estoy seguro. sono importanti. Pero para mí las dos cosas son importantes. Quale dei due ha la priorità? ¿Cuáles de las dos tiene la Dall'altra parte prioridad? c'è il famoso Por otra scherzo parte está el famoso chiste o broma patriarca Atenagora, del che è patriarca vero, no? Atenágoras, Perché io ho fatto la domanda al patriarca Bartolomeo. porque yo le hice la Mi ha detto, la "Cioè, questo è pregunta vero". que es verdad Lo ha a detto Bartolomeo, a Bartolomé, al beato Papa Paolo VI. Noi facciamo l'unità fra noi e a tutti i teologi mettiamo in un'isola perché pensino. hagamos nosotros la unidad y pongamos a todos los teólogos en una isla para que piensen como una broma que ha hecho el patriarca Atenágoras hizo. Credo il nocciolo di questo, perché credo che Pero ¿cuál es el corazón de todo esto? è vero. Lo que ha dicho el Papa Benedicto es que se debe buscar el diálogo teológico sobre los sacramentos, sobre tantas cosas que no estamos de acuerdo. Questo non si può fare Pero in esto laboratorio. no se puede hacer en un laboratorio. Si deve fare Esto se debe hacer caminando. Noi siamo in cammino. Nosotros estamos en camino. Facciamo anche queste discussioni En teoriche. camino hacemos también estas discusiones. Nel frattempo noi ci aiutiamo Mientras tanto, uno all'altro nos ayudamos unos a otros nelle nostre necessità, en nuestras nelle nostre necesidades, en nuestra vida. vite. Anche spiritualmente ci aiutiamo. También espiritualmente nos ayudamos. Per esempio nel gemellaggio Por ejemplo, c'era en studiare este insieme la scrittura e ci aiutiamo hermanamiento estudian juntos la escritura, también en el servicio de la caridad, en el servicio de los pobres, en el hospital, en las guerras. Es tan importante esto. Non si può fare dialogo ecumenico fermi. No se puede hacer diálogo ecuménico detenidos. Se fa in cammino. El diálogo ecuménico se hace en camino, porque el diálogo ecuménico es un camino. Y las cosas teológicas se discuten en camino. Credo che con questo non tradisco la mente di Papa Benedetto. Creo que con neppure esto la no realtà del dialogo ecumenico, così la interpreto. traicionar las palabras del Papa. Así las interpreto yo. Si yo conociera el contexto en el que fue dicho, quizás diría otra cosa. Prego. Ernest è un seminarista nigeriano che sarà ordinato diacono della Chiesa anglicana. Un seminarista nigeriano de la Iglesia Anglicana. La Chiesa All Saints inizia come un gruppo di fedeli britannici, ma è mai una congregazione internazionale con gente proveniente da diversi paesi. In alcune di quelle regioni dell'Africa, dell'Asia o del Pacifico, i rapporti ecumenici tra la Chiesa sono migliori e più creativi. Habla de la diversidad, diciendo que en Asia y en otros países es más creativo el diálogo que en Europa, que podemos aprender de la Iglesia del sur del mundo en este sentido. Grazie. È vero, no? Le chiese giovani Las iglesias jóvenes hanno una vitalità diversa. perché tienen sono una giovani. vitalidad diversa porque son jóvenes. Cercano un modo di esprimersi diversamente. Buscan el modo de expresarse diversamente. Por ejemplo, una liturgia Qui a Roma en Roma o
Firenze, a Londra o a Parigi, o en Londres, París. non è lo stesso che una liturgia nel tuo paese. No es lo mismo que una liturgia en tu país, La cerimonia liturgica donde la celebración si litúrgica católica esprime con una se gioia, exprime con con la danza forme diverse y tantas formas diversas propias di quelle chiese giovani. de esas iglesias Le jóvenes. chiese giovani hanno più creatività. Las iglesias jóvenes tienen más creatividad. Anche all'inizio qui in También Europa era lo stesso. al inicio no? en Europa era lo Cercava, mismo, quando se tu leggi buscaba, come nella Didache, per esempio, come si faceva como l'Eucaristia. en la Didache, como se l'incontro fra hacía i la cristiani, Eucaristía, c'era el una encuentro entre grande los cristianos, creatività. había una gran Poi, creatividad. crescendo, la Chiesa Después si è fermata creciendo, la iglesia bene, se ha no? È detenido cresciuta bien, ha crecido a una edad adulta, pero las iglesias jóvenes tienen más vitalidad e hanno il bisogno di collaborare. y tienen la ma un necesidad bisogno de forte, colaborar, no? pero una Per necesidad esempio, io sto fuerte. studiando i miei collaboratori stanno studiando Mis colaboradores están estudiando la posibilidad in Sud Sudan, de un viaje en Sud Sudán. ¿Por qué? perché sono venuti i Porque vescovi, han venido los l'anglicano, obispos, el il anglicano, presbiteriano el e il presbiteriano cattolico, y el tre católico insieme. juntos a Per decirme, favore, venga por in Sud favor, Sudan. venga en Sud Soltanto Sudán. una giornata. Solamente Ma non un venga día, solo, pero no venga venga solo, con Justin Welby. venga con Justin Welby, con el Da arzobispo. loro Chiesa giovane è venuta questa De esta iglesia joven creatività. ha venido esta creatividad. Stiamo pensando se può fare, la situazione è troppo brutta laggiù, no? Ma Estamos dobbiamo pensando si fare, se perché puede loro hacer, la situación es fea allí, insieme vogliono la pero los pace. tres E loro juntos lavorano insieme quieren per la paz y los tres trabajan juntos por la paz. Ma c'è un aneddoto molto interessante. Quando il beato Paolo VI Cuando el beato Pablo VI ha fatto la beatificazione hizo la dei martiri beatificación de los dell'Uganda, mártires de Uganda, Chiesa giovane, iglesia joven, fra i martiri erano catechisti tutti, entre los mártires todos eran catequistas, ma giovani, jóvenes, e alcuni erano cattolici, e algunos altri eran católicos y otros anglicani. anglicanos. E tutti sono stati martirizzati Todos fueron martirizados por el mismo rey, in odio, en odio a la e fe, perché loro non hanno voluto y porque ellos no han querido seguir las propuestas porche del re, no? malas del rey. E Paolo VI si è incontrato, si è messo in imbarazzo, perché ha detto, io devo Pablo VI se ha beatificare tutti e due. puesto en dificultad porque ha pensado, tengo que beatificar a todos. Pero en ese momento de la Iglesia Católica no era posible hacer eso, beatificar también a los anglicanos. Appena il concilio, Recién el concilio, ma quella chiesa giovane, pero esa iglesia joven hoy tutte e due insieme, celebran Paolo VI, juntos. nell'omelia También Pablo discorso, VI en la homilía, en el discurso, en la misa de beatificación, ha querido nombrar catechisti anglicani, martiri dalla los fede catequistas allo stesso livello. anglicanos mártires de la fe al mismo nivel Le chiese giovani hanno un coraggio, de los católicos. perché sono giovani come tutti i giovani. Las iglesias Hanno più jóvenes coraggio, tienen coraje como todos los jóvenes, non tanto más coraje que nosotros no tan jóvenes. Poi la mia esperienza. Io ero molto amico Mi dagli experiencia. anglicani a Buenos Aires. Yo era muy amigo de los anglicanos en Buenos Aires La parte di dietro porque della la parte de atrás de la parroquia de la Merced era colindante con quella colindaba con cattedrale la anglicana. catedral anglicana. Era molto amico del vescovo Venables.
era muy amigo del obispo Ma Benevis. c'è un'altra esperienza. Nel Pero nord tengo otra experiencia. En el norte de Argentina le missioni están las misiones anglicanas gli aborigeni. con los aborígenes y las misiones católicas con los aborígenes. Il vescovo anglicano El e il obispo vescovo anglicano y el cattolico obispo católico de allá trabajan juntos. insegnano e quando la gente non può andare la domenica alla celebrazione cattolica ne va all'anglicana. Cuando la gente no puede ir a la católica, va a la anglicana, y los anglicanos a la católica porque no pueden pasar sin una celebración y trabajan juntos. Qui la Congregazione per la Dottrina della Fede lo sa. La Congregación para la Doctrina de la Fe lo saben, que los dos obispos trabajan juntos, que las dos comunidades son amigas. Esta es una riqueza que nuestras iglesias jóvenes podemos llevar a la Europa y a las iglesias que tienen una gran tradición. Y ellos darnos a nosotros la solidez de una tradición cuidada, pensada. È più facile, è vero, l'ecumenismo nelle chiese giovani, è vero. Es más fácil el ecumenismo en las iglesias jóvenes. Torno alla domanda prima, la seconda, è più forse più solido Es más nella ricerca teologica. sólido el ecumenismo en una iglesia más madura, envejecida en la búsqueda, en el estudio de la historia, de la teología, come de la liturgia, la Chiesa in Europa, no? como es la iglesia en Europa. E credo che a noi farebbe bene Creo que a nosotros nos haría bien a ambedue chiese, no? Di qui d'Europa, a las dos iglesias de Europa enviar algunos seminaristas a hacer experiencias pastorales nelle chiese giovani. en las iglesias Si impara jóvenes. tanto. Se aprende Si mucho. impara tanto. Se aprende Loro mucho. vengono delle chiese giovani a studiare a Roma, almeno i cattolici. Ellos vienen a estudiar a Roma, al menos los católicos lo saben. Pero enviarlos a ellos a aprender de las iglesias jóvenes sería una gran riqueza en este sentido que usted ha dicho. È più facile. Cosa che non vuol dire più superficiale. No, non è superficiale. Que sea más fácil no quiere decir que sea superficial. No negocian la fe y la identidad. Nel nord Argentina io sono anglicano. Cada uno dice, yo soy anglicano. Non c'è Pero sí, il pastore, non c'è il reverendo. Io voglio lodare Dio la domenica e vado alla cattedrale pero cattolica. si no e está el obispo, voy a la iglesia católica a alabar a Dios. Es importante, ha dicho, sin perder la identidad, sin dejar de ser y respetar todos los principios. Santo Padre, gracias por su constante ejemplo de ecumenismo. Santo Padre, non è possibile venire da nostra casa senza aspettare. No es posible venir a nuestra casa sin pensar que va a recibir un regalo para llevar a su casa. Qualcosa molto facile portare a casa. La promessa Tenemos con ogni santi di andare ogni venerdì fare una cena per i poveri a stazioni Ostiense e questa comunità pagherà. la comunidad pagará en su nombre la cena para los pobres, 50 Biblias que serán distribuidas por las religiosas católicas que trabajan con prostitutas de la calle,
las Biblias en inglés en el nombre de Papa Francisco y también para llevar a su casa algo hecho en casa, mermelada, hechas por Jane, que le dará el Papa. También entrega a cada una de estas personas un recuerdo después de su saluda. Il simnel cake che ha 11 paline sopra che rappresentano i discepoli, fatto a casa d'Aval. Y también para el cuarto domingo de Pascua, pero debe esperar, también es una comida. El Papa ha dicho, tengo que esperar. Recordamos, se trata de la primera visita de un papa a la Iglesia de Todos los Santos anglicana, aquí en Roma, en este domingo 26 de febrero, cuando son las 17:25, está concluyendo con los saludos a distintas personas presentes después de estos regalos que ha recibido Francisco, que no son directamente para él han sido los dulces y una especie de torta, mientras que la comunidad anglicana pagará cenas para los pobres en nombre de Francisco y también distribuirá 50 Biblias en inglés en África en nombre de Francisco después de este encuentro. Les recordamos que es un servicio de Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano. He tenido el gusto de compartir con ustedes este evento en nombre de la redacción de programas en español. Les recordamos que ustedes pueden seguir este evento, volver a verlo en el YouTube de Radio Vaticana en nuestra lengua, en el sitio web www.radiovaticana.va. También ustedes pueden formar parte de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter de la Radio Vaticana en español. Allí ustedes se encuentran tanto en nuestras redes sociales como en nuestros informativos y en los artículos de la web, en los informativos que van al aire 4 veces al día. Pueden encontrar toda la información sobre el Papa, la Santa Sede, Papa Francisco, la voz del Papa, los textos del Papa, los más importantes traducidos a nuestra lengua, si no han sido pronunciados en español, con imágenes y también videos del Papa. Recordamos que se concluye la primera visita de un Papa a una iglesia anglicana en Roma. Ha sido un gusto para mí compartir este evento. Los saludamos desde la redacción en lengua española. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Jesuita Guillermo Ortiz, muchísimas gracias.
Grazie tante dell'invito, dell'accoglienza. Per favore pregate per me e arrivederci presto. Grazie per aver citato i monaci. Grazie. Luca!